El pasillo del hospital parecía más largo esa madrugada, estirado por el silencio y por el cansancio acumulado de quien ya no espera nada más que el fin del turno. Las luces frías parpadeaban levemente y el sonido distante de un monitor cardíaco rompía el vacío como un aviso constante de que alguien, en algún lugar, todavía luchaba por quedarse. Al fondo del pasillo, casi escondida, la habitación aislada permanecía con la puerta entreabierta, marcada por un aviso antiguo que nadie más parecía leer. Allí dentro, un cuerpo enfermo ocupaba el espacio como un error olvidado. Ninguna visita, ningún toque, solo el aire pesado del abandono. La enfermera pasó apresurada, como hacía todas las noches, hasta que algo interrumpió su paso. Una voz calma, demasiado firme para alguien al borde de la muerte, atravesó el pasillo y pronunció su nombre. Ella se detuvo. El sonido de su propio corazón pareció demasiado alto dentro del pecho cansado. No era un llamado desesperado, ni un gemido de dolor, común a los que suplican ayuda. Era diferente. Era como si esa voz la estuviera esperando. La enfermera miró alrededor, instintivamente, buscando a algún colega, alguna explicación sencilla que salvara su razón. El pasillo estaba vacío. El reloj en la pared marcaba casi las 4 de la mañana, hora en que el hospital parece suspendido entre el mundo de los vivos y el de los que se van. Ella intentó ignorarlo. Dio 2 pasos más, pero el nombre volvió, pronunciado con cuidado, como quien llama a alguien querido de regreso. Un escalofrío le subió por los brazos. ¿Cómo ese hombre, aislado hacía días, podía saber quién era ella? El expediente sujeto a la puerta se balanceaba levemente con la corriente de aire del aire acondicionado, exhibiendo números en lugar de identidad. Un paciente sin rostro, sin historia, sin importancia para la rutina aplastante de ese hospital público. La enfermera sintió el peso de la regla no escrita. No te involucres, no preguntes, no crees lazos. Conocía bien ese código silencioso, aprendido a golpes a lo largo de los años. Aún así, algo en esa habitación parecía tirar de ella hacia cerca. El suelo frío bajo sus pies le recordaba que estaba allí, presente, viva. Del otro lado de la puerta, el silencio volvió a dominar, pero ya no era el mismo. Era un silencio atento, cargado, como si aguardara una respuesta. Su mano vaciló en el aire, a pocos centímetros de la manija. La memoria de otros pasillos, de otras habitaciones, atravesó su mente sin pedir permiso. Recordó cómo los hospitales pueden tragarse a las personas, transformando nombres en fichas e historias en diagnósticos. Recordó también promesas hechas en silencio, cuando todavía creía que podía salvar más que cuerpos. La enfermera respiró hondo, intentando anclarse en la lógica. Debía seguir adelante, cumplir el protocolo, fingir que no había oído nada. Era más seguro así. Pero el cuerpo no obedeció. Sus pies permanecieron firmes, desafiando la prisa que siempre la guiaba. La puerta parecía más grande ahora, como un límite simbólico entre 2 elecciones. Detrás de ella no había solo un paciente olvidado, sino algo que insistía en ser visto, incluso en la oscuridad. Un carrito de medicación pasó a lo lejos, empujado por alguien que no levantó la vista. La rutina seguía, indiferente al drama invisible de esa habitación. La enfermera percibió cuánto ese aislamiento no era solo físico, sino emocional, casi institucionalizado. El enfermo allí dentro ya había sido abandonado, incluso antes de morir. Aún así, la voz que había pronunciado su nombre no cargaba ni rabia ni miedo. Había una serenidad extraña, desconcertante. Eso la inquietó más que cualquier pedido de ayuda. Las personas al borde del final suelen suplicar o callar. Ese hombre hacía otra cosa. Llamaba, y la llamaba justamente a ella. Todo el hospital parecía contener la respiración, como si esperara lo que ella haría a continuación.
Apoyó la frente un segundo en la puerta fría, sintiendo el metal helado contra la piel caliente. El cansancio pesaba en los hombros, pero había algo más allá del agotamiento común. Era una incomodidad antigua, un dolor guardado que había aprendido a esconder bajo capas de profesionalismo. La voz no volvió a hablar, pero su presencia permanecía casi palpable. La enfermera cerró los ojos y pensó en cuántas veces pasó de largo por dolores semejantes, justificándose con falta de tiempo y exceso de reglas. Allí, sin embargo, el tiempo parecía suspendido. No había alarma, sonando, nadie llamando su nombre del lado de afuera. Solo esa habitación, solo esa elección silenciosa que empezaba a formarse dentro de ella. Cuando abrió los ojos, algo había cambiado, aunque nada estuviera visiblemente diferente. El pasillo era el mismo, la luz la misma, el hospital el mismo, pero la enfermera ya no lo era. La mano, que antes temblaba, ahora tocaba la manija con más firmeza, aunque el miedo no hubiera desaparecido. No sabía qué encontraría allí dentro, ni por qué esa situación la golpeaba de forma tan profunda. Solo sabía que seguir adelante, fingiendo no haber oído, costaría más que cualquier reprimenda. Antes de girar la manija, una pregunta silenciosa atravesó su corazón cansado. ¿Y si ese llamado no fuera un azar? El metal crujió suavemente, anunciando que algo importante estaba por comenzar. Había algo en ese instante que prometía más que un simple gesto de cuidado. La enfermera todavía no lo sabía, pero al tocar esa puerta, tocaba también un punto olvidado dentro de sí, un lugar donde la fe no había muerto, solo dormía. El hospital, con sus pasillos fríos y reglas duras, parecía preparado para otra muerte anónima. Aún así, la historia que comenzaba allí no seguiría el camino previsible del abandono. Algo sería revelado, no de forma grandiosa o inmediata, sino como una verdad que crece despacio, exigiendo coraje. El espectador siente, aunque no sepa explicar, que ese encuentro no terminará como tantos otros. Hay una promesa silenciosa en el aire, la de que el dolor escondido puede transformarse y que la noche más larga puede guardar un sentido inesperado. Nada allí indicaba milagro o recompensa visible. Al contrario, todo apuntaba a pérdida, riesgo y arrepentimiento. La enfermera no recibiría aplausos ni reconocimiento. El sistema no se inclinaría ante su elección. Aún así, algo dentro de esa escena susurraba que ciertas decisiones, aunque invisibles, tienen peso eterno. La narrativa conduce al espectador a comprender que el valor de esa historia no está en un desenlace rápido, sino en el camino tortuoso hasta él. Hay una promesa implícita de confrontación entre lo que es fácil ignorar y lo que es imposible olvidar después de haberlo visto. Quien mira empieza a percibir que esta no es solo la historia de un enfermo y una enfermera, sino un espejo silencioso de elecciones que todos ya enfrentaron. Desde el primer paso hacia la habitación aislada, la sensación es clara. Algo se romperá y algo será restaurado. Parecía solo otro turno cansado, se revela como un punto de giro espiritual, aún oculto, pero inevitable. El espectador es invitado a seguir sin garantías, solo con la intuición de que esa voz no llamó por casualidad. La promesa que se forma no entrega respuestas, pero enciende una expectativa profunda, la de que el encuentro con lo divino puede ocurrir en los lugares más improbables, justamente donde nadie más quiere estar. Y cuando esa revelación finalmente llegue, no explicará todo, solo encambiará todo. La enfermera empujó la puerta despacio, como si temiera despertar algo demasiado frágil para soportar la realidad. La habitación era pequeña, mal iluminada, y olía a desinfectante viejo mezclado con abandono. Las cortinas estaban parcialmente cerradas, dejando entrar una luz pálida de la madrugada. Sobre la cama,
El hombre parecía más pequeño de lo que ella había imaginado, casi tragado por las sábanas blancas y delgadas. El cuerpo era flaco, marcado por días de fiebre y soledad. Ninguna flor, ninguna tarjeta, ninguna señal de que alguien hubiera pasado por allí por voluntad propia. La enfermera sintió un nudo en el pecho al percibir que esa escena no era una excepción, sino el resultado de un sistema acostumbrado a decidir quién merece atención. Aún así, el ambiente cargaba una extraña serenidad, como si la habitación resistiera la propia dureza del hospital. Se acercó a la cama y observó los detalles que casi nadie notaba. Las manos del paciente estaban demasiado limpias para alguien tan abandonado, apoyadas sobre el pecho con un cuidado inusual. El rostro, aunque cansado, no mostraba desesperación. Había líneas profundas alrededor de los ojos, marcas de quien ya vio mucho más de lo que debería. La enfermera recordó cuántas veces entró en habitaciones así solo para cumplir tareas rápidas, evitando mirar demasiado para no sentir. Esa rutina la había protegido por años. Pero allí, algo le impedía actuar en automático. Revisó el suero, acomodó la sábana, tocó el pulso. El latido era débil, pero constante. Todavía había vida, y la vida, lo sabía, siempre exige presencia, no solo procedimientos. Mientras organizaba mentalmente las próximas acciones, imágenes del pasado comenzaron a emerger sin aviso. Otros hospitales, otros pasillos, otro dolor. Recordó el día en que recibió la llamada diciendo que no había llegado a tiempo. La habitación vacía, la cama fría, el olor parecido a ese. Recordó cómo sostuvo una mano que ya no respondía. Demasiado. En tarde. Desde entonces, había aprendido a mantener distancia creyendo que sentir menos era la única forma de continuar. Sin embargo, ese paciente, desconocido y olvidado, tocaba exactamente ese punto mal cicatrizado. Era como si el pasado la hubiera seguido hasta allí, exigiendo algo que venía postergando, presencia verdadera. La enfermera sintió arder los ojos, pero respiró hondo, intentando mantenerse firme. El hombre abrió los ojos despacio, revelando una mirada demasiado calma para alguien. En su estado, no había confusión ni miedo, solo atención. La observó como quien reconoce algo familiar. La enfermera sintió una leve incomodidad, una sensación de estar siendo vista más allá del uniforme, más allá de la credencial. «Volviste», dijo él, con voz baja pero clara. Ella frunció el ceño sorprendida. No recordaba haber estado allí antes. «Yo nunca te dejé», completó él, y un silencio denso tomó la habitación. La enfermera intentó responder con profesionalismo, preguntando por dolor, por incomodidad, pero las palabras parecieron inadecuadas ante esa presencia tranquila. Era como si el diálogo ocurriera en otra capa, más profunda que las preguntas clínicas. Empezó a realizar cuidados simples, esos que suelen pasar desapercibidos. Acomodó la almohada, limpió el sudor de su frente, verificó la respiración. Gestos pequeños, casi automáticos, pero que allí ganaban otro peso. El contacto hizo que algo en ella se estremeciera por dentro. No era miedo ni lástima, era reconocimiento. Como si ese gesto simple rescatara algo que ella creía perdido. El paciente cerró los ojos por un instante, respirando con más calma, y el ambiente pareció aquietarse aún más. La enfermera percibió que el ruido constante del hospital sonaba distante, casi irrelevante. En esa habitación el tiempo se comportaba de otra manera, obedeciendo a una lógica más humana. Se sentó al lado de la cama por algunos segundos, rompiendo una regla silenciosa que había aprendido a respetar. Las enfermeras no se sientan, no permanecen, no se involucran, pero allí permanecer parecía inevitable. Observando el rostro de ese hombre, sintió una extraña familiaridad, como si ya lo hubiera visto en algún lugar que no lograba nombrar. Tal vez fuera solo cansancio, tal vez proyección. Aún así, la sensación persistía. Él volvió a abrir los ojos y la miró con suavidad.
Estás cargando un peso que no es solo tuyo, dijo, sin acusación. La frase la golpeó con fuerza. ¿Cómo alguien que apenas la conocía podía tocar algo tan íntimo? Ella tragó saliva, incapaz de responder. La enfermera se levantó abruptamente, intentando recuperar el control. Necesitaba recordar quién era allí. Necesitaba mantener la distancia segura entre profesional y paciente. Ajustó los equipos, anotó algo en el expediente casi vacío, pero sus manos temblaban levemente. El hombre la observaba en silencio, respetando el espacio que ella intentaba reconstruir. Ella percibió que no tenía ganas de salir, a pesar de la incomodidad. Contrario, algo la empujaba de vuelta, como si esa habitación guardara respuestas que nunca buscó conscientemente. El pasado y el presente se mezclaban, creando una tensión difícil de explicar. Sabía que, si salía en ese momento, algo importante quedaría atrás. El ambiente empezó a despertar memorias de su propia trayectoria en el hospital. Los primeros años, cuando creía que cada gesto podía cambiar el mundo. Las noches sin dormir, los elogios raros, las exigencias constantes. Con el tiempo, había aprendido a protegerse, a volverse eficiente y distante. Esa eficiencia, sin embargo, ahora parecía vacía. Ante ese hombre olvidado, percibía cuánto se había alejado de la razón que la llevó a elegir esa profesión. El paciente, a su vez, parecía representar todo lo que el sistema descarta: fragilidad, lentitud, improductividad. Aún así, había en él una dignidad silenciosa que desafiaba toda la lógica fría a su alrededor. Notó pequeños detalles que no figuraban en ninguna ficha. La forma en que respiraba, profunda pese a la debilidad. El modo en que sostenía la sábana, casi como quien se aferra a una certeza invisible. Sintió ganas de preguntar su nombre, pero algo se lo impidió. Tal vez el miedo a crear vínculo, tal vez la sensación de que el nombre allí no era lo más importante. El hombre parecía existir más allá de las categorías comunes. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba contando minutos para irse de esa habitación. El tiempo había dejado de ser enemigo, se había vuelto un espacio de escucha. Del lado de afuera, unos pasos resonaron en el pasillo, recordándole dónde estaba. El hospital seguía funcionando, indiferente a esa pausa silenciosa. La enfermera se levantó, caminó hasta la puerta y miró hacia afuera, asegurándose de que nadie estuviera observando. Al volver hacia el paciente, sintió una mezcla de culpa y alivio. Culpa por haber ignorado a tantos otros como él. Alivio por seguir allí, por seguir sintiendo algo. El hombre esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible, como si lo entendiera todo sin que ella necesitara decirlo. Eso la desconcertó una vez más. ¿Cómo alguien tan frágil podía transmitir tanta tranquilidad? Pensó en salir, en seguir con el turno, en fingir que esa interacción no había sido más que un momento extraño causado por el cansancio. Pero el corazón no aceptaba esa explicación simple. Había algo más profundo ocurriendo, algo que exigía tiempo y coraje. La enfermera sintió, por primera vez en años, que no estaba solo cuidando de alguien. Estaba siendo llamada a revisar en quién se había convertido. La habitación, antes símbolo de abandono, empezaba a transformarse en un espacio de confrontación interior. Y ella sabía, aunque no quisiera admitirlo, que esa historia apenas estaba comenzando. El paciente respiró hondo y habló de nuevo con la misma calma que la inquietaba. «No necesitas tener miedo aquí», dijo, casi como una invitación. La enfermera sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, que rápidamente contuvo. No sabía explicar por qué, pero esas palabras tocaron un lugar olvidado dentro de ella. El hospital, con toda su dureza, parecía distante en ese instante. Quedaban solo dos personas en una habitación pequeña, unidas por algo que iba más allá de la lógica clínica. Ella respiró hondo.
consciente de que cada minuto allí la alejaba de la seguridad del distanciamiento. Aún así, no se levantó para irse. Permanecer, en ese momento, parecía la única elección posible. Al cerrar detrás de sí, la enfermera sintió el peso de la elección que todavía ni siquiera había hecho. Permanecer allí no era solo un gesto de cuidado, era una confrontación directa con todo lo que había aprendido a evitar. El silencio de la habitación amplificaba sus pensamientos y percibió cuánto estaba cansada de fingir que no sentía. Hacía años que había transformado su propia sensibilidad en algo funcional, controlado, casi mecánico. Ahora, frente a ese hombre, ese control fallaba. Se preguntaba si estaba siendo imprudente o solo humana. La línea entre ambas cosas parecía peligrosamente tenue. Una parte de ella quería salir, retomar el ritmo conocido del hospital, donde las emociones son un lujo demasiado caro. Otra parte, sin embargo, sentía que abandonar esa habitación sería repetir una traición antigua, aún mal resuelta. El miedo empezó a manifestarse de forma más clara. No era solo el miedo a castigos o advertencias veladas. Era el miedo a sentir demasiado y no poder volver atrás. La enfermera recordaba cómo había jurado no involucrarse más después de perder a alguien en ese mismo tipo de ambiente. El involucramiento, había aprendido, crea grietas difíciles de cerrar. Allí, sin embargo, la distancia parecía más dolorosa que la cercanía. Miró al paciente y se preguntó si no estaba proyectando en él su propia necesidad de redención. Tal vez fuera eso, pensó. Tal vez ese hombre fuera solo un espejo de su culpa. Aún así, aunque lo fuera, desviar la mirada haría desaparecer la culpa. Al contrario, la profundizaría. Mientras acomodaba otra vez la sábana, sintió temblar levemente las manos. El gesto simple delataba el conflicto interno que intentaba ocultar. Su mente enumeraba justificativos para salir de allí. Otros pacientes, poco tiempo, protocolos rígidos. Todos parecían razonables, aceptables, incluso responsables. Pero ninguno silenciaba la inquietud que crecía dentro del pecho. La enfermera percibió que estaba luchando contra algo mayor, aislada. Luchaba contra la versión endurecida de sí misma que había construido para sobrevivir. Y esa versión, aunque eficiente, ahora parecía vacía. El paciente seguía en silencio, como si respetara esa batalla invisible que ocurría ante él. Se acercó a la ventana, intentando ganar algunos segundos para pensar. El cielo, aún oscuro, empezaba a aclarar levemente en el horizonte, anunciando un nuevo día que parecía no pertenecerle. ¿Cuántas madrugadas había pasado allí, repitiendo los mismos gestos, evitando los mismos vínculos? Sintió un nudo al darse cuenta de que su vida se había convertido en una secuencia de noches iguales, marcadas por la huida emocional. El hombre en la cama respiraba con dificultad, pero había una tranquilidad que contrastaba con el caos interno de ella. Eso la desarmaba. Era como si él estuviera en paz con algo que ella todavía no lograba aceptar. Y eso la incomodaba profundamente. El recuerdo de la persona que había perdido volvió con fuerza, sin aviso. Recordó la sensación de llegar demasiado tarde, del arrepentimiento que se instaló como una sombra permanente. Desde entonces se había prometido no crear más situaciones que pudieran llevarla al mismo dolor. Sin embargo, en esa habitación, la elección parecía cruelmente similar. Acercarse y arriesgarse a sufrir o alejarse y cargar con el peso de la omisión. El dilema no tenía respuesta fácil. Sintió unas súbitas ganas de llorar, pero se contuvo. En ese ambiente, llorar también se ve como debilidad. Aún así, la presión interna crecía, exigiendo algún tipo de decisión, aunque fuera silenciosa. Se dio cuenta de que ya no estaba evaluando solo lo que estaba permitido, sino lo que era correcto.
Ese cambio de criterio la asustó. Durante años había sobrevivido siguiendo normas implícitas, aprendiendo a no cuestionar demasiado. Ahora cuestionar parecía inevitable. La presencia de ese paciente desarmaba defensas que ella creía sólidas. No había acusación en su mirada, ni exigencia. Solo una aceptación desconcertante. Eso hacía todo más difícil. Si hubiera rabia o reclamo, sería más fácil protegerse. Pero había solo humanidad. Y la humanidad, lo sabía, exige respuesta. El conflicto se intensificó cuando pensó en las consecuencias prácticas. Si alguien entraba allí y la veía sentada, demorando más de lo necesario, surgirían preguntas. El hospital no gusta de excepciones. Las excepciones crean precedentes. Sintió el viejo miedo de ser marcada, de ser vista como un problema. Aún así, algo dentro de ella susurraba que ese riesgo era pequeño frente a lo que realmente estaba en juego. ¿Qué perdería si elegía acercarse? Tal vez el control, tal vez la falsa seguridad emocional. Pero ¿qué perdería si volvía a alejarse? Esa pregunta resonó con más fuerza, trayendo una incomodidad que no lograba ignorar. Se volvió hacia el paciente y por un instante dejó caer la máscara profesional. Sus ojos se encontraron con los de él, y hubo un intercambio silencioso que dispensaba palabras. Percibió que estaba ante una encrucijada íntima. No era solo sobre ese hombre, sino sobre quién elegiría ser a partir de allí. La decisión aún no se había tomado, pero el conflicto interno alcanzaba un punto crítico. Permanecer allí, en ese estado de duda, ya no sería posible por mucho tiempo. Algo tendría que ceder. Y, en esa habitación aislada, empezaba a entender que algunas elecciones, una vez evitadas, nos persiguen hasta ser finalmente enfrentadas. El silencio se extendió, pesado y revelador. La enfermera sintió el corazón latir con más fuerza, como si anticipara un paso inevitable. El hospital, allá afuera, seguía indiferente, ajeno a la batalla silenciosa librada allí dentro. Respiró hondo, consciente de que, fuera cual fuera su decisión, algo dentro de ella cambiaría para siempre. El conflicto interno ya no era una abstracción. Se había vuelto un límite concreto. Y, ante ese límite, ya no podía esconderse detrás del cansancio o de las reglas. Lo que estaba en juego era su propia capacidad de seguir siendo humana en un lugar que parecía olvidar, todos los días, el significado de esa palabra. El antagonismo no tenía un solo rostro, pero estaba en todas partes. Se manifestaba en los avisos pegados en las paredes, en las normas repetidas como dogmas, en las miradas apresuradas que desvían del dolor para mantener la maquinaria funcionando. El hospital, sobrecargado y cansado, había aprendido a defenderse convirtiendo personas en números. Eso no era crueldad consciente, sino una forma de supervivencia institucional. Aún así, el efecto era el mismo: abandono. La enfermera conocía bien esa lógica. Ella misma ya la había usado para seguir adelante sin desmoronarse. Allí, sin embargo, sentía el peso de esa fuerza invisible presionándola para salir de la habitación, volver al flujo impersonal donde los sentimientos se tratan como fallas operativas. El miedo colectivo también estaba presente, aunque no hubiera nadie allí dentro. Miedo al contagio, demandas, al involucramiento emocional. Era un miedo silencioso, compartido, que justificaba la distancia como prudencia. La enfermera recordaba conversaciones susurradas en el comedor, comentarios rápidos sobre casos perdidos y pacientes problema. No había maldad explícita, solo cansancio y autoprotección. Aún así, ese miedo moldeaba decisiones diarias, empujando el cuidado al mínimo necesario. El paciente de esa habitación era víctima directa de ese temor difuso. Cuanto más frágil parecía, más evitado se volvía. El sistema enseñaba que alejarse era más seguro que acercarse. También había un antagonismo más íntimo,
quizá el más difícil de enfrentar, el endurecimiento emocional. Años de pérdidas habían creado una armadura invisible en la enfermera, reforzada con cada despedida no elaborada. Esa defensa interna susurraba que involucrarse era peligroso, que sentir demasiado podía quebrarla. Reconocía esa voz, porque había sido guiada por ella durante mucho tiempo. Ahora, esa misma defensa la empujaba lejos del paciente, intentando convencerla de que su presencia allí era inútil. El endurecimiento no gritaba, argumentaba con lógica, y precisamente por eso era tan persuasivo. Resistirle exigía más fuerza que seguir el flujo. El antagonismo humano empezaba a materializarse cuando unos pasos se acercaron a la habitación. Un colega se detuvo en la puerta, lanzó una mirada rápida hacia adentro y frunció el ceño. ¿Todavía aquí?, preguntó, sin hostilidad, pero con extrañeza. La pregunta cargaba un juicio implícito. ¿Por qué gastar tiempo con quien ya fue descartado? La enfermera respondió de forma vaga, sintiendo el peso de esa observación. El colega encogió los hombros, murmuró algo sobre protocolos y siguió adelante. Esa breve interacción fue suficiente para reavivar el miedo a ser vista como alguien que rompe el ritmo. El sistema se manifestaba así, no con castigo inmediato, sino con desaprobación silenciosa. El paciente parecía ajeno a todo eso, pero su simple presencia intensificaba el conflicto. Representaba todo lo que el antagonismo quería mantener lejos: lentitud, fragilidad, improductividad. La enfermera percibió que la incomodidad colectiva no venía solo del riesgo físico, sino del recuerdo incómodo de que todos allí eran vulnerables. El enfermo exponía lo que el hospital intentaba esconder bajo la eficiencia, la finitud humana, y eso asustaba. El antagonismo entonces operaba como anestesia moral, reduciendo el contacto para evitar la confrontación con esa verdad. Sintió rabia ante esa lógica, aunque supiera cuánto había sido cómplice de ella. El sistema no gritaba órdenes, pero dejaba claro lo que esperaba. Permanecer allí era un desvío. La enfermera sintió aumentar la presión, como si el propio ambiente conspirara para expulsarla de la habitación. Cada segundo parecía un desafío a las normas no escritas. Pensó en advertencias veladas, en miradas futuras, en la posibilidad de ser aislada de otras maneras. El antagonismo prometía seguridad a cambio de obediencia. Bastaba con salir, fingir que nada había pasado. Esa promesa era tentadora. El cansancio la volvía aún más vulnerable, pero algo dentro de ella resistía, aunque sin saber exactamente por qué. Al observar al paciente, se dio cuenta de que la mayor fuerza opresora no estaba solo afuera, sino dentro de ella. Era más fácil culpar al sistema que enfrentar su propia elección. El antagonismo se fortalecía cada vez que ella postergaba la decisión, cada vez que se escondía detrás de «siempre fue así». En esa habitación, todas esas fuerzas convergían, presionándola para volver al comportamiento esperado. El hospital, el miedo colectivo y el endurecimiento emocional formaban un cerco silencioso. La enfermera sintió que estaba siendo puesta a prueba no por alguien externo, sino por la suma de esas presiones. Y, por primera vez, percibió que ceder significaría perder algo esencial. La tensión empezó a crecer en pequeños detalles casi imperceptibles para quien no estuviera atento. El primer obstáculo fue la mirada desconfiada de una supervisora que pasó por el pasillo y disminuyó el paso al ver la puerta de la habitación aún cerrada. No dijo nada, pero el mensaje estaba claro. La enfermera sintió contraerse el estómago, anticipando un reclamo que no llegaba, pero que ya pesaba. El simple acto de permanecer allí se volvía un riesgo silencioso. Regresó al lecho y ajustó el suero con cuidado redoblado, intentando justificarse cada segundo gastado en esa habitación.
El hospital, con su rutina rígida, no toleraba desvíos prolongados. La tensión no explotaba, se acumulaba gota a gota en forma de vigilancia. El paciente comenzó a mostrar señales sutiles de empeoramiento. La respiración se volvió más irregular y el monitor emitió un sonido diferente, aún dentro de lo aceptable, pero inquietante. La enfermera percibió que, clínicamente, poco podía hacerse más allá de lo ya prescrito. Esa limitación aumentaba el peso emocional de la situación. No había una acción heroica disponible, solo presencia, y la presencia allí parecía insuficiente frente a la lógica hospitalaria. Sintió crecer la frustración acompañada de una impotencia conocida. ¿Cuántas veces ya había vivido eso? Aún así, algo le impedía alejarse. El riesgo ahora no era solo institucional, sino emocional, presenciar el final sin poder intervenir. Otro microconflicto surgió cuando sonó una alarma en una habitación cercana, exigiendo atención inmediata. La enfermera vaciló un segundo. Sabía que debía atender, pero también sabía que salir de allí podía ser definitivo. Lanzó una última mirada al paciente, que mantenía los ojos cerrados, respirando con esfuerzo. «Vuelvo», susurró, más para sí que para él. Atendió rápidamente la otra demanda, con la eficiencia de siempre, pero su mente seguía en la habitación aislada. Cada paso lejos se sentía equivocado. Al volver, encontró al paciente aún allí, pero la tensión había aumentado. La sensación de que algo importante podía ocurrir en cualquier momento la mantenía en alerta constante. Con el paso de los minutos, comentarios comenzaron a circular discretamente. Un colega mencionó, en tono neutro, que ese paciente ya había pasado del punto. Otro sugirió que era mejor no meterse. Esas frases, aparentemente inofensivas, herían más que acusaciones directas. Normalizaban el abandono. La enfermera sintió una revuelta contenida, pero no respondió. Cualquier confrontación allí podía volverse contra ella. La tensión entonces crecía por dentro, transformándose en una mezcla de rabia y tristeza. Cada comentario era un recordatorio de cuánto el sistema se había acostumbrado a decidir quién merece cuidado integral y quién debe solo esperar el final. El paciente volvió a abrir los ojos y su presencia parecía intensificarlo todo. «No te preocupes», dijo, con voz débil pero firme. La frase simple sonó casi como un consuelo dirigido a ella. La enfermera sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo alguien en esa condición podía preocuparse por el otro? Eso desafiaba la lógica común. Sintió subir la tensión un escalón más, porque ahora no se trataba solo de resistir al sistema, sino de lidiar con su propia vulnerabilidad expuesta. Con cada interacción, el riesgo emocional aumentaba. Permanecer allí significaba abrirse a un dolor que había intentado evitar durante años. El ambiente de la habitación parecía cambiar a medida que la tensión crecía. El ruido distante del hospital sonaba amortiguado, como si el mundo exterior se estuviera alejando. La enfermera notó que su respiración acompañaba la del paciente, lenta y profunda, en un intento inconsciente de mantener la calma. Pequeños gestos se volvían actos de resistencia. Sostener su mano por algunos segundos más, acomodar la almohada con cuidado, permanecer en silencio en lugar de salir apresurada. Cada microelección tenía peso. La tensión no venía de grandes confrontaciones, sino de la suma de esos gestos que contrariaban la indiferencia esperada. En cierto momento, la supervisora regresó, esta vez deteniéndose en la puerta. «¿Está todo bajo control aquí?», preguntó, con un tono que mezclaba preocupación y exigencia. La enfermera respondió que sí, sintiendo acelerarse el corazón. La supervisora observó al paciente un instante, luego asintió y se alejó. La tensión, lejos de disminuir, se intensificó. La sensación de estar siendo observada volvía cada movimiento más consciente.
La enfermera percibió que estaba cruzando un límite invisible. Ya no había un regreso fácil ahora. El riesgo emocional y profesional crecía en paralelo, alimentando una presión constante que la mantenía alerta. El tiempo parecía estirarse, como si cada minuto cargara una decisión incorporada. El paciente respiraba con más dificultad y la enfermera sintió el miedo real de perderlo allí, ante sus ojos. Ese miedo no era solo clínico, era simbólico. Perder a ese hombre significaría perder la oportunidad de hacerlo diferente, de reparar algo antiguo dentro de sí. La tensión alcanzaba un punto en que la neutralidad ya no era posible. Cada segundo exigía una toma de postura, aunque fuera silenciosa. Y, en esa habitación aislada, la enfermera empezaba a entender que no actuar también era una elección, tal vez la más pesada de todas. Había pequeños detalles que no encajaban y que empezaban a repetirse, como hilos sueltos tirando de la atención de la enfermera. Cada vez que entraba en la habitación, el aire parecía más liviano, casi tibio, pese al frío constante del hospital. No era simple imaginación, su cuerpo reaccionaba antes que la razón. El sonido del monitor, antes irregular, se volvía extrañamente estable cuando ella se acercaba a la cama. Ninguna medicación había sido ajustada, ningún parámetro clínico explicaba eso. Aún así, ocurría. La enfermera percibía esas señales con cautela, como quien teme darle nombre a lo inexplicable. El paciente, por su parte, parecía percibir cuando ella estaba por salir, abriendo los ojos poco antes, como si lo supiera de antemano. Esa coincidencia constante empezó a incomodarla más que cualquier empeoramiento físico. Otra extrañeza estaba en la forma en que el silencio se comportaba en esa habitación. No era ausencia de sonido, sino una especie de pausa respetuosa, como si el ambiente escuchara. Cuando ella hablaba en voz baja, las palabras parecían no hacer eco, quedando allí, suspendidas. La enfermera, acostumbrada al ruido incesante de máquinas y pasos, se sentía desplazada en esa quietud densa. En otras habitaciones, el silencio era señal de abandono o de muerte inminente. Allí tenía otro peso. Era como si algo estuviera siendo guardado, no explicado. Intentó racionalizarlo, atribuyéndolo al cansancio, pero la sensación persistía, insistente, creando una capa de misterio que se negaba a disiparse. El paciente también decía cosas demasiado simples para llamar la atención inmediata, pero lo suficientemente profundas para permanecer. Comentaba sobre el amanecer antes de que la luz apareciera, mencionaba recuerdos que ella no había compartido. Hablaba del descanso como quien conoce el final sin miedo. Ninguna frase era grandiosa, ninguna sonaba a delirio. Al contrario, había coherencia y serenidad. La enfermera empezó a anotar mentalmente esos momentos sin registrarlos en el expediente. Algo le decía que ponerlos en papel los volvería banales, cuando no lo eran. Cada palabra parecía cargar un sentido oculto, exigiendo tiempo para ser comprendido. En uno de los momentos más extraños, al cambiar el suero, percibió que el rosario que antes no existía, ahora descansaba al lado de la cama. Estaba segura de que no estaba allí cuando entró por primera vez. No recordaba haberlo traído. El objeto parecía antiguo, gastado por el uso, con cuentas lisas de tanto ser tocadas. El paciente no explicó nada, ni lo comentó. Solo cerró la mano sobre él con naturalidad. La enfermera sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había explicación práctica para eso. Y aún así no sintió miedo. Sintió una familiaridad desconcertante, como si ese símbolo formara parte de la habitación desde siempre. Otro signo se manifestaba en ella misma. Cada vez que salía de la habitación, sentía un vacío inmediato, como si algo esencial quedara atrás. No era apego común, era una sensación de interrupción, de tarea inconclusa en un nivel que no sabía definir. Al regresar,
la opresión cedía. La enfermera empezó a percibir que ese espacio la afectaba más que cualquier otro lugar del hospital. El misterio no estaba solo en el paciente, sino en la transformación silenciosa que empezaba a ocurrir dentro de ella. Algo estaba siendo despertado, lentamente, sin alarde, exigiendo atención y coraje para no ser ignorado. La decisión no llegó como un impulso heroico, sino como un cansancio profundo de huir. La enfermera lo percibió al verse parada frente al lavamanos, mirando sus propias manos. Eran manos acostumbradas a tocar cuerpos, pero entrenadas para no permanecer. En ese instante, sin embargo, entendió que ya había elegido, aunque no lo hubiera verbalizado. Volver a ignorar a ese paciente significaría repetir la omisión que aún le dolía. Ya no se trataba de reglas ni de miradas ajenas. Era cruzar un límite íntimo que venía evitando hacía años. Respiró hondo, sintiendo el miedo aún presente, pero ahora acompañado de una claridad dolorosa. No hacer nada costaría más que cualquier consecuencia visible. Al volverse hacia la cama, sintió el peso real de lo que podía perder. Había riesgo de reprimenda, de aislamiento profesional, tal vez de cargar con una etiqueta incómoda. También estaba el riesgo emocional, tal vez el mayor de todos. Acercarse significaba permitir que el dolor volviera a tocarla de frente. Significaba aceptar que no toda pérdida puede evitarse, pero toda presencia importa. El paciente la observaba en silencio, como si supiera que ese momento no admitía prisa. La enfermera se acercó lentamente y, por primera vez, sin justificar el gesto como procedimiento, extendió la mano y tocó la de él con una intención clara de cuidado. El contacto fue simple, casi banal para quien mira desde fuera. Aún así, en ese instante, todo pareció reorganizarse. El miedo no desapareció, pero dejó de mandar. La enfermera sintió subir por el pecho una ola de emoción contenida, amenazando romper defensas antiguas. Las lágrimas llegaron, silenciosas, sin drama. No intentó contenerlas. El toque no curaba el cuerpo del paciente, lo sabía, pero curaba algo que venía siendo descuidado dentro de ella. Al elegir quedarse, aunque sin garantías, recuperaba algo esencial, la capacidad de actuar por compasión, no por cálculo. Y en esa habitación aislada, la decisión quedó tomada, irreversible, antes de que cualquier milagro fuera siquiera imaginado. El impacto emocional llegó primero, como una ola silenciosa que atravesó la habitación sin pedir permiso. En el instante en que la enfermera sostuvo la mano del paciente con firmeza, el ambiente pareció desacelerar. El ruido distante del hospital desapareció por completo, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible entre esa habitación y el resto del mundo. Su respiración se volvió profunda e irregular, y un llanto contenido se escapó sin que hubiera vergüenza. No era desesperación, sino alivio. Un alivio antiguo, guardado por demasiado tiempo. El paciente apretó levemente su mano, un gesto frágil, pero lleno de intención. La enfermera sintió que por primera vez en años no necesitaba ser fuerte. Podía simplemente estar allí, entera, sin defensas. El silencio que se instaló no era vacío, era pleno. La enfermera sintió una paz extraña, casi desconcertante, recorrer el cuerpo cansado. El miedo a equivocarse, a ser castigada, a sufrir otra vez, perdió fuerza ante esa sensación de pertenencia profunda. Percibió que estaba exactamente donde debía estar, aunque no supiera explicar por qué. El paciente abrió los ojos y la miró con una ternura serena, sin prisa, sin exigencia. Esa mirada cargaba algo que ella reconocía, pero no sabía nombrar. Era como si todo el dolor acumulado hubiera encontrado un lugar seguro para descansar, aunque fuera por pocos instantes. Entonces llegó la segunda capa, suave y devastadora al mismo tiempo. Con voz baja, casi como quien comparte un secreto antiguo,
El paciente dijo que cada vez que alguien cuidó de los olvidados, fue a él a quien cuidaron. No hubo anuncio solemne, ni luz repentina, solo verdad. La enfermera sintió que el corazón fallaba un latido, como si esas palabras reorganizaran todo lo que había vivido hasta allí. Las escenas pasadas, el abandono, el llamado por su nombre, las señales inexplicables, todo cobró un nuevo sentido. Ella no estaba solo frente a un enfermo, estaba frente a una presencia que se revelaba en la fragilidad, en el anonimato, en el dolor ignorado. La comprensión no llegó como un shock espectacular, sino como un reconocimiento profundo. La enfermera sintió moverse el suelo emocional bajo sus pies, no para derribarla, sino para reubicarla. Las defensas cayeron por completo, sustituidas por una reverencia silenciosa. El paciente sonrió de forma casi imperceptible, y en esa sonrisa había misericordia, no juicio. La enfermera apretó su mano con más cuidado, sintiendo que ninguna palabra sería suficiente. La habitación parecía llena de algo invisible y real al mismo tiempo. Y, en ese instante sagrado, todo lo vivido antes dejó de ser azar. Cada dolor, cada omisión, cada elección la había conducido exactamente a ese encuentro. Nada a su alrededor cambió de forma visible, pero todo había cambiado por dentro. La enfermera lo percibió al levantarse lentamente de la silla, sintiendo aún el cuerpo liviano, como si hubiera cruzado una frontera invisible. La habitación seguía simple, casi pobre, pero ahora cargaba una dignidad que ella nunca había notado antes. El paciente descansaba con los ojos cerrados, respirando con serenidad, como alguien que por fin encontró descanso. Ya no había tensión en su rostro. La enfermera sintió que algo se había concluido, aunque no supiera explicar qué. El hospital, con su prisa y dureza, parecía distante, casi irrelevante en ese instante suspendido. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía urgencia de salir corriendo hacia el próximo deber. Cuando finalmente abrió la puerta de la habitación, el pasillo pareció distinto. Las luces eran las mismas, los sonidos los mismos, pero algo en su mirada había cambiado. La gente pasaba apresurada, los carritos seguían crujiendo, los monitores continuaban pitando. Nada se detuvo para reconocer lo que había ocurrido, y eso estaba bien. La justicia que se manifestaba allí no necesitaba público. La enfermera caminó unos pasos y percibió que el peso antiguo en el pecho se había transformado en algo más liviano, casi silencioso. No era felicidad eufórica, sino una restauración profunda, discreta, suficiente. Sabía que no podría explicarle eso sin parecer extraña o exagerada. Más tarde, al regresar a la habitación para las verificaciones finales, encontró la cama vacía. Las sábanas estaban cuidadosamente dobladas, como si alguien se hubiera ido en paz. Ninguna alarma había sonado, ningún llamado se había hecho, solo ausencia. La enfermera sintió un breve apretón en el pecho, pero no hubo desesperación. En su lugar, se instaló una certeza tranquila. Tocó el colchón aún tibio y cerró los ojos un instante. No sentía pérdida, sino conclusión. El paciente ya no estaba allí, y aún así permanecía de alguna forma. Al salir de la habitación, percibió que no necesitaba más respuestas. La justicia narrativa no estaba en la explicación de los hechos, sino en la transformación que permanecía dentro de ella. En los días que siguieron, nada cambió oficialmente. El hospital siguió sobrecargado, las reglas las mismas, la indiferencia aún presente. Pero la enfermera ya no era la misma mujer que había cruzado ese pasillo aquella madrugada. Empezó a acercarse a las habitaciones olvidadas, a llamar a los pacientes por su nombre, a tocar manos que nadie más tocaba. Gestos pequeños, casi invisibles, pero llenos de intención. No buscaba reconocimiento ni esperaba milagros visibles. La justicia que se había manifestado era silenciosa.
la caída definitiva del endurecimiento, la restauración de la compasión. Y en ese cotidiano aparentemente igual, ella comenzaba un recomienzo que no necesitaba ser anunciado para ser real. Días después, la enfermera caminaba por los mismos pasillos, al mismo ritmo agotado, bajo las mismas luces frías. A simple vista, nada había cambiado. Aún así, había una diferencia sutil en sus gestos, perceptible solo para quien observa con atención. Ya no pasaba apresurada por las habitaciones más silenciosas. Se detenía, miraba, tocaba. Donde antes había prisa defensiva, ahora había presencia. Los pacientes lo notaban, aunque no entendieran. Un apretón de mano de más, una mirada sostenida por un nombre dicho con cuidado. Pequeños gestos que no alteraban estadísticas, pero transformaban encuentros. El hospital seguía siendo duro, pero ella había aprendido a no endurecerse junto con él. En una pausa rara, volvió a pasar frente a la habitación que antes había sido aislada. La puerta estaba abierta, el espacio limpio, listo para otro cuerpo anónimo. Aún así, ella se detuvo. Por un instante, cerró los ojos y sintió ese silencio distinto, pleno, como si algo permaneciera allí más allá de la memoria. Sus manos, antes vacilantes, reposaron juntas, firmes. No había nostalgia dolorosa, solo gratitud serena. No necesitaba ver para saber que ese encuentro seguía vivo en ella. El gesto simple del cuidado se había vuelto una oración silenciosa, repetida todos los días sin palabras. Mientras seguía adelante, la reflexión quedaba suspendida en el aire, sin ser dicha. ¿Cuántas veces lo divino pasa desapercibido por usar ropas simples, voces cansadas, cuerpos frágiles? ¿Cuántas puertas se cierran no por maldad, sino por miedo y costumbre? La historia no ofrecía respuestas fáciles, solo una invitación incómoda. La enfermera seguía su camino, manos abiertas, mirada atenta, y en algún lugar entre el toque y la elección, quedaba la pregunta que ahora también le pertenecía al espectador. Cuando el dolor llame por tu nombre, ¿vas a pasar de largo o vas a acercarte?